Si yo les pregunto, ¿qué es presión? ¿O qué relación tiene la presión de los líquidos en la vida diaria? ¿Cuándo hay trabajo de presiones, de fluidos en su vida diaria? En la canilla, profe. En la canilla, ¿por qué tenemos en el sistema de agua doméstico, digamos? ¿Cómo trabaja la presión ahí? Por diferencia de presión. Por diferencias de presión. Bien. ¿Y trabajan por diferencias de presión cuando ustedes piensan en una casa con su tanque en el techo, como eran las casas tradicionales? Pero ¿qué pasa ahora? Los arquitectos no quieren, los que van a ser ingenieros civiles, el arquitecto no quiere los tanques en el techo. ¿Qué pasa con esos casos? Hay que poner una bomba. Bien, entonces hay que darle energía al sistema para poder mover ese agua, ¿sí? Entonces vayan pensando en eso. Si nosotros tenemos el tanque en la parte superior, a mayor altura vamos a tener mayor presión, lo cual nos va a permitir que las cañerías circule el agua, ¿sí? En cambio, si nosotros lo tenemos enterrado, no lo vamos a poder movilizar por sí solo, sino que le vamos a tener que dar energía al sistema con una bomba para que éste circule, ¿sí? ¿Dónde más acá en la zona nuestra tenemos casos típicos de presión de fluidos? En los canales, en las compuertas. En las compuertas, en los diques, en los embalses, En el ¿sí? dique del Valle. Cualquiera de los diques, esos paredones están calculados para sostener un fluido. ¿Qué es lo que hace este fluido? Le está ejerciendo una presión. ¿Y qué es lo que es presión, si yo les digo? Una fuerza. Una fuerza. ¿Y qué más? ¿Así solito? Un caudal, o sea, Ahí nos estamos metiendo en otra cosa. Caudal, acordate, fluido en movimiento. Una magnitud. Es una magnitud. ¿Qué tipo? ¿Vectorial, escalar? Si yo les digo presión, ¿sí? ¿Cómo saben ustedes que a las cubiertas, cuando van a cargar aire, qué es lo que hacen? Es escalar, ¿o no? Porque la presión no es en todas las direcciones. Y si es en todas las direcciones, la presión es una fuerza aplicada sobre un área, ¿sí? La presión que ejerce un fluido es idéntica en todas las direcciones. ¿Qué es lo que pasa? Que el aire es uno de los tipos de fluidos, ¿sí? Entonces, si yo digo que presión es fuerza, ¿sí? Sobre área. ¿Qué unidades va a tener esta presión? Newton por metro cuadrado. Newton metro cuadrado en el sistema internacional. Perfecto. Entonces, la presión es la fuerza que actúa por unidad de área, ¿sí? El sentido de la palabra presión en física es muy similar a lo que nosotros suponemos en la vida diaria. Cuando decimos nosotros tenemos estamos haciendo demasiada presión. Cuando estamos apretando algo demasiado, ¿sí? El cinturón hace presión en la panza. ¿Por qué? Porque está muy ajustado, ¿sí? Hay presiones sociales. Es la idea de que está apretando algo. Sí. Entonces, ¿sí? No escuché. Sí, Sí. que se va entendiendo. Entonces, si yo les digo presión, es una fuerza que actúa ¿sobre qué? Sobre una superficie. Es una fuerza que está actuando. Una virome que está escribiendo, le estamos ejerciendo presión sobre la bolilla, ¿para qué? Para que la tinta fluya. ¿Sí? Entonces, Sí. ya tenemos una idea de lo que es presión. Dijimos que en la vida diaria, ¿dónde la podíamos encontrar? Acá tienen la imagen de lo que veíamos recién, de los tanques de agua en la parte superior de las viviendas. Yo les hago una pregunta, ¿sí? Que ustedes me respondan
por meparesómetro podría ser hasta este momento. Si tenemos una casa de 2 plantas y tenemos un baño en la planta alta y un baño en la planta baja, ¿ambos baños van a tener la misma presión de agua? La ducha, la flor de la ducha, ¿va a salir igual el agua en la parte superior que en la parte inferior? No, No, profe, porque No. depende del nivel. por la diferencia de altura. Bien, ¿en dónde va a salir con más presión? ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo. Entonces, a mayor altura vamos a tener mayor presión, ¿sí? ¿Quién nos va a dar la presión? La columna de líquido que tenemos encima. Y si yo ahora les digo presión hidrostática, ¿qué sería una presión hidrostática? Una En fuerza que esta fractúa un figura lo que líquido. ustedes están viendo es un tacho con agua, ¿sí? Imagínense cualquier bidón con agua. Entonces, ¿cuándo decimos que hay presión hidrostática? Cuando un líquido está contenido en un recipiente. Siempre que hablemos de líquidos, acuérdense que vamos a tener que hablar de recipientes contenedores, ¿sí? El Está peso de las quieto. moléculas, que está quieto, no se mueve ese fluido. Llenamos el bidón y lo dejamos ahí lleno, ¿sí? Entonces decimos que las mismas moléculas de fluido, ¿qué van a hacer sobre el fondo y sobre las paredes? La misma La presión. presión. Una fuerza de compresión, ¿sí? Entonces, esa fuerza es lo que nosotros decimos que es una presión hidrostática, ¿sí? Cuando nosotros llenamos algún recipiente más de lo que está calculado, ese tiende a rajarse, a romperse. ¿Por qué? Porque no soportó la presión, ¿sí? Cuando ¿han visto los toneles de vino? ¿Las bordalesas? Sí, Sí. Bien. ¿Por qué tienen sunchos metálicos? por la presión. Por la presión. Porque aguantan más presión, pues. Porque pueden, de esa manera, si ustedes piensan, seguro que Lugo les habló de los toneles de vino cuando les habló de integrales y de Kelper, ¿cierto? Que se dedicó a ubicar los toneles. ¿Por qué decidieron hacerle los sunchos y dependiendo la forma y el tipo de madera el que se haga, es como tienen que ir? ¿Por qué? Porque no todas las maderas tienen la misma resistencia y nosotros necesitamos contener capacidades específicas de vino. Entonces, como la madera no resiste ese esfuerzo, ¿con quién los contenemos? Con esos sunchos de acero, ¿sí? Me está permitiendo poder contener el líquido. ¿Por qué? Si no, la madera se abriría. Entonces, lo que me están haciendo es permitir sostener esa presión. Y si yo les digo acá, en este tacho que tenemos, ¿sí? Supongamos que tiene, no piensen en el martillito que le está pegando arriba. Este tacho yo les digo que tiene una altura H. Y les pregunto, esta partícula, analicemos. Esa partícula, ¿en qué sentido genera presión? En todos. En todos los sentidos. Es decir, que va a generar una presión que se transmite en todos los sentidos. Es decir, que la presión hidrostática a un mismo nivel siempre es la misma. A un mismo nivel hidrostático, ¿sí? Siempre va a ser igual. Entonces, ese recipiente, ¿sobre qué va a tener presión? ¿Solo sobre el fondo? No. No, sobre todo las paredes. ¿A dónde va a ser mayor la presión? ¿En los laterales? ¿En el fondo? Va a ser igual. Es igual. Si es cerrado, es igual. Y Si está recién dijo que herméticamente cerrado, a mayor altura, a mayor presión, dijo, creo.
A mayor profundidad, ¿sí? Si quieren verlo así, tenemos mayor presión. Entonces, la mayor presión del recipiente, ¿dónde va a estar? Acá, en el fondo del recipiente, ¿sí? Fíjense las botellas de gaseosa. A la empresa le gusta gastar lo menos posible, ¿cierto? Cuanto más fina fuera esa botella, es más económico para la empresa, más ganancias, y el ingeniero que esté a cargo se lleva todos los beneficios. Pero fíjense que cualquier botella de gaseosa, con el fondo tienen una forma específica, que ¿qué es lo que les hace esa forma? Hace que tengan mayor rigidez. Y el plástico en el fondo, si bien es por un proceso de soplado generalmente, siempre es más grueso. ¿Por qué? Porque la mayor presión la tenemos en el fondo del recipiente, ¿sí? A mayor columna de líquido encima, tenemos mayor presión. Entonces, ¿qué es lo que decimos? A mayor profundidad, mayor presión. Y esto es bastante razonable, porque tengo más presión si tengo más líquido encima, ¿o no? Sí. Y es lo mismo que yo tuviese encima agua o que si tuviese mercurio, que tienen densidades distintas. No, No, bien. Entonces, tiene más la masa. presión, ¿de quién va a depender también? De la densidad del líquido. ¿Se acuerdan qué era lo que es densidad? En química lo han trabajado. ¿Qué era la densidad? Era una Es la masa propiedad. Masa sobre volumen. Bien. ¿Y qué unidades trabajamos en el sistema internacional? Kilogramos, si es masa, metros cúbicos. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya estamos hablando de dos características de la presión hidrostática. ¿Qué dijimos? Que va a depender de la altura del líquido, la columna de líquido que tengo encima, de la densidad del líquido. ¿Sí? Y si yo lleno ese recipiente, dijimos, con mercurio, la presión en el fondo iba a ser mayor. Y dijimos que presión era una fuerza por área. Entonces, yo puedo definir presión hidrostática, ¿sí? Como la densidad del fluido por G, que es la gravedad, ¿sí? Por la altura del líquido que tengo encima. ¿Qué estamos diciendo? P, que es presión, ¿sí? Rho, densidad. Bueno, se quedó trabado. H, dijimos que era la profundidad. Y G, que es la aceleración de la gravedad. Entonces, a esto que decimos presión hidrostática, que ustedes lo deben haber trabajado en el secundario, que decíamos Rho por G por H, ¿qué es lo que estamos nombrando en realidad? Lo que estamos nombrando es el teorema general de la hidrostática. ¿Sí? Esa formulita que ustedes nombraban, y cuando en el final se les pregunta teorema general de la hidrostática, nos miran así como con cara de susto, es eso nada más. A mayor profundidad, mayor presión hidrostática. ¿Sí? Yo les voy a poner las iniciales para que se acuerden. Teorema general de la hidrostática. ¿Sí? Sí. Profe. Bien, profe. Bien. Mucha gente cree que la presión del agua solo los empuja para abajo, ¿sí? Y esto es totalmente falso. ¿Por qué? Porque la presión se ejerce en todas las direcciones, como lo vimos con esa pequeña partícula ahí, ¿sí? Es decir, que si nosotros tuviésemos un submarino sumergido en el fondo del mar, ¿sí? Piensa en algo así. ¿La presión del líquido lo está hundiendo nada más?
No. No, por lo que vimos, la presión se ejerce en todas las direcciones, ¿sí? O sea que va a tener presión ejercida acá y en la parte inferior, ¿sí? Acá es más o menos lo que les expliqué recién. La ecuación de presión hidrostática, Rho por G por H, ¿sí? ¿Qué importancia tiene en la vida de ustedes la presión del fluido? Hay actividades que realizan normalmente, ¿sí? Que tienen presión de un fluido. ¿Cuándo nosotros tenemos presión de un fluido? Algo diario totalmente. Ahora tienen presión de un fluido. Cuando respiramos, La presión de la sangre. La presión de la sangre, ¿sí? En el cuerpo. Y cuando respiramos, presión nosotros Los tenemos pulmones. una columna de aire encima de nuestra cabeza. ¿Sí? ¿Qué es lo que genera? La presión atmosférica. ¿Qué es lo que pasa? Que la densidad del aire es muy bajita. Por eso decimos que no es lo mismo la presión a nivel del mar que arriba de la Concagua, o nosotros acá en Mendoza, ¿sí? Es decir, que la Sí. presión y lo de los fluidos está presente en nuestra vida diaria. Siempre tenemos algún fluido ejerciendo presión. Cuando les pregunto, ¿es lo mismo nadar en el mar que en una pileta? ¿Que en una piscina? no, Esperemos. No, ¿por qué? porque Porque el tiene agua más salada es profundidad. dulce. Bien, ¿y qué pasa con las densidades del agua salada y del agua dulce? Es más densa el agua salada. La densidad es un poquito mayor, entonces la presión es distinta, ¿sí? Otro caso que tenemos que trabajan fluidos y es muy común es el gato hidráulico, ¿sí? Seguro que lo han escuchado hablar. Profe, Y es le hago una sí, consulta. Entonces, el sí, teorema general de la hidrostática se puede aplicar para cualquier fluido. para cualquier fluido, sí. Bien. Y después el diseño de submarinos, que ya es algo mucho más complicado. Como hemos estado hablando, un líquido produce una presión hidrostática debido a su peso. ¿Por qué ahora les hablé de peso si recién que lo que les escribí de presión? ¿Se acuerdan? Densidad por gravedad por la profundidad. Y densidad, que es masa por volumen. Masa por aceleración de la gravedad que teníamos. Peso. El peso. El peso, que es una fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si yo tengo el recipiente encerrado y aplico una presión con un émbolo, esa presión que yo estoy aplicando a ese fluido se transmite en todas las direcciones. Y eso es lo que nos permite hablar del principio de Pascal. ¿Han escuchado hablar del principio de Pascal? Sí. Sí, profe. Sí. Sí, obviamente, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos decía el principio de Pascal? Había un experimento acerca de una pelotita donde tenía agujeros y Pascal le ponía lo que sería corchos. Entonces después le ejercía una presión y él sacó como conclusión que la presión, o sea, el agua escapaba por todos esos huecos que tenían corcho. Entonces sacó como conclusión de que la presión se ejerce en todos sentidos. Bien, lo que les está contando el No compañero, magnitud. lo que tenía Pascal en su época era un balón de laboratorio similar a este, ¿sí? Y en esos pequeños orificios los tapaba y él ejercía en la presión con la parte superior con un émbolo. ¿Qué es lo que veía? Que el agua quería salir por todos los orificios a la vez. Todos los tapones tendían a saltar a la vez. Entonces, ¿qué dedujo? Que la presión que él estaba ejerciendo en la parte superior se transmitía a todas las moléculas de fluido por igual, ¿sí?
Y esto es lo que nosotros trabajamos como prensa hidráulica, lo que dedujo Pascal. ¿Qué es lo que dijo Pascal? ¿Dijo hagan una prensa hidráulica? No, él dijo la presión que se ejerce sobre un líquido encerrado en un recipiente se transmite en la misma intensidad a todos los puntos del líquido. Fue lo único que dijo, es decir, que si yo aplico una presión 1, que es menor que mi presión 2, esa molécula de fluido que él estaba analizando, si la presión era menor, sufre una presión menor. Si yo aumento la presión que estoy ejerciendo, esta es menor. ¿Sí? Pero fue lo que permitió el desarrollo de la prensa hidráulica. Cuando uno piensa en la prensa hidráulica, muchas veces les cuesta imaginarse cómo es el funcionamiento. Por eso, por ahí me gusta empezar con un recipiente clásico, ¿sí? Con un fluido. Está lleno de fluido este recipiente, ¿cierto? Imagínense que tiene agua, para que nos sea bien sencillo el cálculo. Si yo les pregunto, la presión, esta P1, ¿cómo es con respecto a esta presión P2? Menor. Menor. P1 es menor, bien. ¿Y cómo es P1 con respecto a P3? También menor. Menor. ¿Y P2 con respecto a la presión 3? Si están al mismo nivel, es la misma. Si están al mismo nivel, supongamos que estén al mismo nivel, ¿sí? Es la misma. Sí. Sí. Bien. Yo no tengo más ese recipiente así, porque yo ahora le puse un rompeolas central acá. ¿Sí? Es como si lo dividiera en dos, pero en el fondo me queda comunicado. ¿P1 sigue siendo más pequeña que P2? Sí. 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 ¿Y cómo es P2 con respecto a P3? Igual. La misma. Sigue siendo la misma, bien. ¿Por qué? Porque el fluido está comunicado, no llegué hasta el fondo, sigue habiendo comunicación entre los dos vasos que formé y están a la misma altura hidrostática. ¿Qué pasa si ahora en vez de un rompeolas, yo digo que lo separo en dos vasos, ese mismo recipiente que te venía teniendo? Es decir, que esta parte no la tengo. ¿Sí? ¿Qué pasa con P1 con respecto a P2? Sigue siendo menor. Sigue siendo menor. ¿Y P2 sigue siendo igual a P3? No, ¿Por qué no? ¿O por qué sí? porque tiene mayor área. Y si yo tenía un fluido, ¿qué es lo que dijo Pascal? Que la presión se transmite a todas las moléculas del fluido en igual sentido. Es decir, que si están a la misma profundidad, tengo la misma presión, porque esto sigue estando comunicado acá abajo. No tengo dos vasos independientes. ¿Sí? Y acuérdense que la presión la mido por unidad de área. Entonces, si ambos están al mismo nivel, ¿qué pasa? Ambos puntos tienen la misma presión. Y en eso se basa la prensa hidráulica. Porque ustedes mientras que lo ven en un vaso entero, es como que dicen, sí, P2 es igual a la presión en 3, bárbaro. Pero cuando ya los ven los dos vasos separados, ahí nos cuesta un poquito más darnos cuenta. ¿Y en qué se basa el principio de la prensa hidráulica? ¿Sí? ¿Cómo trabaja? Nosotros apretamos de uno de los lados y el otro vaso se va a levantar. ¿Sí? Como esos vasos tienen diferentes áreas, nosotros utilizamos la fuerza como un multiplicador de fuerzas. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que la presión en 2 es igual a la presión en 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la presión en 2 es igual a la presión en 3,
¿Qué está pasando? La fuerza que yo tengo en 2 sobre el área en 2, ¿sí? Mi presión 2. ¿A qué va a ser igual? La presión en 3, ¿cómo la voy a calcular? La fuerza que tengo de ese lado sobre el área en 3. Llamémosle fuerza 3. Y eso va a ser la presión en mi punto 3. Por el principio de Pascal, como son presiones a una misma altura, ¿sí? En un mismo plano hidrostático, puedo plantear la equivalencia. Y yo les pregunto algo. Y despejo. Y después despejan, exacto. Si yo planteara un punto acá, C, llamémosle para que no sea con números, ¿va a tener la misma presión que P2 y que P3? Sí. Sí, va a Sí, tener está la a la misma misma altura, sí. presión, porque tiene la misma altura. Va a tener la misma presión que si vengo desde la izquierda en este punto o si vengo desde la derecha en este punto, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que voy a lograr? Si yo empujo el pistón que tiene mayor área, ¿sí? Perdón, si yo empujo, al revés, los he dibujado uno al otro. Veamos este dibujito que está más bonito ya acá en la prensa. Si yo aplico una fuerza F2 a un área pequeñita, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la fuerza que voy a obtener en el área grande? F2, ¿sí? Es la fuerza que yo estoy aplicando acá. Si esa área es Va a pequeñita, ser más grande. va a ser más grande, ¿sí? Entonces, si yo empujo el pistón con esa fuerza, el pistón chiquitito, ¿sí? Con esa fuerza F2, la presión que tengo en el fondo, ¿qué va a ser? La fuerza sobre el área donde le estoy aplicando. Y de la misma manera, si lo pensamos del lado derecho, ¿qué va a pasar? La presión que se está ejerciendo sobre ese cilindro más grande, ¿qué va a ser? La presión en el segundo cilindro, ¿cómo la vamos a obtener? Como la fuerza por el área. Entonces, si nosotros queremos calcular las prensas hidráulicas, siempre planteamos la igualdad de presiones en los puntos inferiores. ¿Y eso qué es lo que nos está diciendo? La relación entre las fuerzas y el cambio de las áreas de la prensa hidráulica. Creo que les había puesto un ejemplo. Acá es más o menos lo que les venía comentando para no olvidarme, que el principio de Pascal es una máquina que funciona como multiplicador de fuerzas, ya que una fuerza pequeña se puede equilibrar en un cuerpo de gran peso. Otra utilidad es los frenos hidráulicos de los autos, en las estaciones de servicio para levantar los autos, los sillones de los dentistas, ¿sí? Todos esos, los sistemas hidráulicos de los camiones trabajan con este principio. Ah, los dejé al final, el problema. Euge, Sí. ¿me deja hacer una mínima intervención ahí Sí. ahí donde está ¿viste dónde está el dibujito de la diferencia de... ¿Acá? Donde está el dibujito de los vasos. Ajá, ese. Acá. Dale. Respecto al tema del multiplicador de fuerza, fíjense que sale la multiplicación de la fuerza, yo la aprovecho con la diferencia de áreas que yo tengo de cada uno de los vasos. El área de cada vaso, ¿cómo la calculo yo? Pi por radio al Y cuadrado. base por altura. Pi por radio al cuadrado sería 1. Ajá. Y el radio, al variar el radio de cada uno, fíjate que vos vas a variar en A1, vos tenés un radio 1, por ejemplo, y en A2 vos tenés un R2 más grande. Esa diferencia de radio es la que vos
es lo que vos, digamos, aplicás cuando vos desarrollás la fórmula, viste que vos tenés F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2, que esa fórmula sale del principio de Pascal. ¿Por qué? Porque la presión tanto inmediatamente abajo del émbolo de F2 es la misma que inmediatamente abajo del émbolo de F1. ¿Me entendés? Entonces yo con una pequeñita fuerza, aprovechando esa diferencia, ese efecto multiplicador, como le dijo la profesora, a través de la diferencia de diámetro yo logro obtener una fuerza mayor. ¿Sí? Eso es aplicable para todos los fluidos, tanto agua, bueno, generalmente los gatos hidráulicos trabajan con aceite, ¿sí? Pero si le pusiera agua, por ejemplo, también lo puedo hacer, porque también el fluido tiene una capacidad de transmitir presiones. ¿Por qué? Porque no se deforma, porque es incompresible, ¿sí? Si eso, por ejemplo, lo quisieran hacer con aire, va a tener, digamos, un cierto comportamiento. El aire también transmite presiones, pero hasta un cierto valor, digamos, ¿no es cierto? Hasta una cierta presión. El agua, en cambio, me permite, el agua o el aceite o un fluido líquido, me permite transmitir presiones a valores más elevados, ¿sí? Era eso nomás, Euge, perdona que me haya querido No, meter. está perfecto. No, Profe, todo lo que y- quieras ir aclarando. Fíjense que lo que les decía el profe es esto que yo les escribí acá. Nosotros sabemos que el área 2, ¿sí?, es mayor al área 1. Entonces, el área 2 dividida el área 1 nos va a dar una constante que va a ser mayor que 1. Es decir, que la fuerza que yo estoy aplicando la estoy multiplicando. ¿Por qué? Porque la estoy multiplicando por una constante mayor a 1. ¿Sí? De ahí viene que decimos que la prensa hidráulica es un multiplicador de fuerzas. Era como para que quedara, de ahí venía el concepto y lo que les aclaraba el profe. Y si hay alguien que les puede explicar más de las prensas hidráulicas, es el profe. ¿Sí? Cualquier cosa, Javi, vos me frenás. No, Euge, no, si era el... Está re bien, no, si está re bien, si era eso nomás. Gracias. ¿Flotar o no flotar? ¿Cuándo flotamos? ¿Cuándo no flotamos? ¿Qué les parece? ¿Flotamos? ¿No flotamos? ¿Cuándo flota un objeto? ¿A qué les suena que floten? Flota cuando es menor la densidad que tiene comparada con la del fluido en la que se encuentra. Yo he visto barcos de acero que flotan, ¿eh? Y me he subido y no me ha dado miedo. Y la densidad del acero es muy distinta a la densidad del agua. también ayuda a la tensión superficial del líquido, ¿no? No nos vamos a meter con tensión superficial ahora, pero no tiene que ver por ese lado. Profe, pero en los barcos no se tiene en cuenta también toda la parte que se le hace abajo, que si queda vacía, no es todo acero. No es todo acero, bien. Ahora viene... ¿Y qué está pasando ahí? No sé, profe, no me acuerdo. Todo cuerpo sumergido, ¿sí?, recibe un empuje, que es el que lo va a hacer flotar o no. Cuando este empuje sea mayor a su peso, el cuerpo va a flotar. Si el empuje es igual al peso del cuerpo, que es el caso que ustedes tienen acá en el central, amarillito, ¿sí?, ¿qué pasa? El cuerpo queda justo flotando a la mitad, ¿sí? ¿Por qué? Porque queda en equilibrio. Mientras que el que les decía recién es, en el caso de que el empuje sí sea menor que el peso, esa bolita se va a ir al fondo. Y el otro Con caso, empuje se refiere a presión. con empuje me refiero a la fuerza que ejerce el fluido, ¿sí? Y tiene que ver con el volumen de líquido desalojado. No estoy hablando de presión, ¿sí? Es la fuerza que ejerce el fluido de acuerdo al volumen que desaloja. ¿Por qué los barcos tienen toda esa parte que se hunde? ¿Por qué? Porque con el volumen de líquido desalojado, a mayor volumen de líquido desalojado, yo logro un mayor empuje. Y eso hace que el barco flote, porque estoy en este caso, ¿sí? El peso es menor que el empuje que está recibiendo.
Entonces, la bolita queda flotando. Hay una parte que emerge del líquido. ¿Puedo Y explicar esto lo es del lo que nos... empuje otra vez, profe? Ahí voy, ahí se los voy a mostrar de dónde viene el empuje. Les di una idea de qué es lo que era, ¿sí? Si el peso es mayor que el empuje, el objeto se hunde, que es lo que hablábamos con la bolita recién. Si el peso es ¿Cómo se igual a calcula ese empuje? Ahí vamos, no se desesperen por sacar números. Si el peso es igual al empuje, el objeto va a permanecer en equilibrio, mientras que si el peso del objeto es menor que el empuje que está recibiendo, ese cuerpo va a tender a emerger del agua, es decir, que va a flotar en la superficie del líquido. Empuje. Si yo pienso un diferencial de fluido acá en el centro, ¿sí? Un diferencial, perdón. Un cilindro de madera, de corcho, de lo que ustedes quieran. Lo hundo en el seno del líquido, ¿sí? Un cubito, un cilindro, lo que ustedes quieran imaginarse. ¿Qué va a pasar? Yo voy a tener una fuerza que me va a estar ejerciendo el líquido que tengo encima, ¿cierto? Sí. Sí. Y voy a obtener una fuerza que me va a estar ejerciendo el líquido que está por debajo, que lo está empujando también para hacia arriba. ¿O no? O sea que va a haber una diferencia de presiones entre la cara superior, entre esta cara, digamos, y esta acá. Si yo calculo la presión en la parte superior, supongamos que está hundido a una altura H1, ¿sí? Yo puedo decir que la presión en 1, ¿a qué va a ser igual? A la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por esa altura H1. Si yo quiero analizar la presión en la cara inferior de esa pieza que tenemos sumergida, ¿cómo va a ser? ¿Qué presión tengo en la cara inferior? Tengo la altura H1 más el alto de mi bloque, ¿cierto? Que ese H mayúscula que les estoy llamando yo ahí. Entonces, ¿qué va a ser? Rho por G por la altura 2. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. El empuje es la diferencia que hay entre el peso real y el peso aparente de un objeto. ¿Sí? Y lo puedo plantear a partir de la diferencia de presiones. Yo sé que presión era fuerza sobre área, ¿cierto? Sí. Y a mí me estaba diciendo acá que era una diferencia de fuerza, ¿cierto? Entonces, si yo hago presión por área, tengo fuerza. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Presión igual a fuerza sobre área. Si yo quiero despejar fuerza, es presión por área. Entonces, como me dice que el empuje es una diferencia de fuerzas, ¿qué diferencia entre la de la cara superior y la cara inferior? Puedo plantear que el empuje es igual a la presión por el área en el punto 2, esta inferior, menos la presión en la parte superior por el área donde está siendo aplicada. Como las áreas es del mismo objeto y son iguales, puedo decir que es la diferencia de presiones por el área. ¿Sí? Puedo escribir un delta de presión, una variación de presión por área. Yo sé que la variación de presión, ¿de dónde viene? De la diferencia de altura, que fue la que calculamos recién, por la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad. Entonces puedo reemplazar esa variación de presión en el empuje y digo que es la densidad del líquido por G por la variación de alturas por el área. Y si yo tengo un área
por una altura. ¿Qué es lo que estoy teniendo en realidad? Volumen. 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 ¿Sí? Entonces, el empuje es la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por el volumen de líquido desalojado. ¿Sí? ¿Y ese volumen desalojado a qué es igual? Y a la diferencia de altura por el área. ¿Y qué es eso? En el caso este que está todo hundido. ¿Cómo que es eso? El volumen. El volumen ¿Qué del volumen? cuerpo. ¿Qué volumen? Claro, del objeto que hundimos. Exacto, el volumen del objeto que hundimos. Sí, por eso les decíamos, un barco tiene toda esa estructura ¿para qué? Para poder desalojar mayor cantidad de líquido. Si desaloja mayor cantidad de líquido, recibe un mayor empuje. Piénsenlo Bien, en pero- algo mucho más sencillo que vemos acá en los lagos. Las balsas, ¿sí? La pileta flotante que tienen en el reyuno. ¿Por qué funciona? ¿Por qué flota la pileta en el lago? Y no importa cuánta gente se meta, supongamos que la gente hizo bien el cálculo, que podrían estar paraditos uno al lado del otro, que la pileta no se hunde. Porque el peso de la pileta es igual al empuje que hace ¿Sí? ¿Y qué es lo el que han agua. hecho? Hace que desaloje un gran volumen. ¿Cómo hace que desaloje un gran volumen? ¿Por qué? Si ustedes quieren, a las canoas les ponen los flotadores en el costado, que dicen se vuelven más estables. ¿Qué es lo que hace ese cilindro que es el flotador? Y desaloja más líquido. Está desalojando más líquido. Y como esos cilindros que están poniendo, sí, los están poniendo fuera de lo que es la estructura, están aumentando la superficie de flotación. Entonces lo hacen más estable. ¿Nunca han visto en alguno de los diques las balsas esas que hacen con tachos de 200 litros que los atan uno con otro y arriba les ponen unas maderas y entran a pescar? ¿Sí? ¿Qué es lo que están haciendo con esos tachos? Están logrando desalojar volumen de líquido porque eso se hunde. Cuando eso se hunde, genera un empuje. ¿Y adentro qué es lo que tienen? Pesan muy poquito. ¿Por qué? Porque adentro están vacíos, sí, es aire. Y dijimos que la densidad del aire era muy pequeñita. ¿Van relacionando? Sí, Sí. profe. Sí, profe. ¿Se va Muy complicando? bien. Acá estaba el ejercicio. Si yo les digo que queremos calcular la fuerza que debe aplicarse sobre el área de un pistón de 0,06 metros cuadrados para que exista una presión de 620 newton por metro cuadrado. ¿Qué fuerza tenemos que aplicar? ¿Cómo hacemos ese cálculo? Presión por área. Presión por área. Presión por área, ¿sí? La presión que tengo por el área me va a dar que yo tengo que aplicar una fuerza de 37,2 newton para obtener, si tengo esa presión, ¿sí? Sí. La fuerza que estoy aplicando es de 37,2. Dice, sobre un líquido encerrado en un recipiente se aplica una fuerza de 60 newton mediante un pistón, que tiene un área de 0,01 metros cuadrados. ¿Cuál es el valor de la presión ejercida? Presión dijimos que era fuerza sobre área. Entonces, fuerza 60 newton, área 0,01 metro cuadrado. ¿Qué presión tenemos? 6.000 newton por metro cuadrado. Y el último
que dice el principio de Pascal. ¿Qué fuerza se obtendrá de un émbolo, del émbolo mayor, no está, le falta la R, de una prensa hidráulica cuya área es de 100 centímetros cuadrados, cuando el émbolo menor es de un área de 15 centímetros cuadrados? Si se aplica en este una fuerza de 200 newton. Nosotros recién planteamos la igualdad de presiones en los puntos inferiores Sí, a la misma altura. a la misma altura, a igual altura hidrostática. Entonces, si yo estoy aplicando en el émbolo menor una fuerza, ¿sí? ¿De cuánto nos dice que es esa fuerza? 200 newton. La del émbolo menor es la que tenemos que calcular, ¿sí? De Ah, 200 newton es en el otro lado y yo tengo que mantener el sistema en equilibrio, es decir, que tienen que estar listo. iguales los dos pistones. Entonces, lo que yo necesito despejar es mi fuerza de 1. El área 1, fíjense que es más pequeña que el área 2. Cuando yo despejo, me queda área 1 sobre área 2. Es decir, que esto va a ser un número que va a ser mayor o menor que 1. ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir? El área 1 me dice que son 100 centímetros cuadrados, ¿sí? Perdón, acá estaba lo escrito al revés. La fuerza 1 no es nuestra incógnita, es la fuerza 2. F2 es la incógnita, no F1, ¿sí? ¿Por qué? Porque Ha me dado dice, vuelta, me parece, el área, profe. Y el área claro, también, profe. La fuerza se obtiene un émbolo. Hagámoslo, olvidémonos de lo que está ahí escrito y pensémoslo solo, ¿sí? ¿Qué fuerza se obtendrá de un émbolo de una prensa hidráulica cuya área es de, el área mayor, llamémosle área 1, es de 100 centímetros cuadrados, ¿sí? Y el émbolo menor, el área 2, es de 15 centímetros cuadrados. Si en este Euge, se perdóname, mirá, ahí el área, en el dibujo, el área 1 es la más chiquita. Ajá, es la de 15, está al revés, lo que acabo de escribir. El área 1 sería la más chiquita, sería la de 15. Y el área 2, que es la más grande, sería la de 100, de acuerdo al dibujo, de acuerdo como está presentado ahí en el dibujo. El área ¿sí? 1 es la más Ahí estaría. chiquita. Ajá, sería Está. el área 1 es la de 15, la más chiquita. Y el área 2 es la de 100, que es la más grande. ¿Están de acuerdo, chicos? O a lo mejor Sí, sí, estoy... profe, sí. Sí, 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 sí. Y sobre el émbolo chiquito, si decimos que el área 1 es la chiquita, vamos a decir fuerza 1 es igual a ¿qué? A 200 newton. Newton. Sí. Entonces, Exacto. nosotros que F2 queremos es igual. F2 a qué va a ser igual, a la fuerza 1 F1 sobre A1 F1 por A1 por sobre A2. A2. A2 es el área mayor, dividido A1 que es el área menor, ¿esto que nos va a dar? ¿Un número mayor o menor que 1? Mayor. Mayor que 1, es decir que la fuerza 2 va a ser la fuerza multiplicada, nos tiene que dar más grande que 200 newton. O sea que vamos a tener 200, que es la fuerza F1, sobre los 15 centímetros cuadrados, que es el área 1, por los 100 centímetros cuadrados, que es el área 2. Y eso Da nos eso, va a profe. dar una fuerza, da eso. Está mal escrito acá arriba, el planteo de las incógnitas. Pero Sí. antes de confundirnos, es preferible volverlo a hacer y no confundirlos resolviéndolo mal y después volviéndonos. ¿Y eso cuánto nos da? 1000, 1333. aproximadamente igual, 1333 newton.
¿sí? Pero en eso se basa el principio de Pascal. A modo de resumen, en la parte de hidrostática, ¿qué es lo que trabajamos? ¿Qué es lo que era presión, sí? La presión, dijimos que era la fuerza ejercida sobre una superficie o sobre un área. Hablamos de las unidades de presión, después hablamos de presión en los fluidos o presión hidrostática. Hablamos de flotación, y es el principio de Arquímedes, si hablamos de flotación, ¿sí? Hablamos del principio de Pascal, y vimos la aplicación que era la prensa hidráulica. Lo del principio de Arquímedes es lo del empuje, eso. Es lo de flotación, exactamente. Hablamos algo de presión atmosférica, que a qué se debía y que cambiaba dependiendo a la altura en la que nos encontráramos. Y de cambio de unidades no trabajamos nada porque tienen directamente el sistema internacional, ¿sí? No estamos haciendo muchos cambios de unidades. Esto sería la parte en forma muy genérica de hidrostática. Ahora les voy a hablar de la parte de hidrodinámica, ¿sí? Ya tienen subidos en el campus el apunte de hidrostática, el apunte de hidrodinámica y el trabajo práctico. Tengo que volver a compartir pantalla porque es otra presentación. Si nosotros hablamos de hidrodinámica, recién con hidrostática les dije que eran los fluidos que estaban estáticos, que no había movimiento de fluido. Ahora en hidrodinámica vamos a tener fluidos en movimiento, ¿sí? Esta parte es un poquito más complicada que la anterior. ¿Por qué? Porque aparece el movimiento del fluido, pero nosotros vamos a trabajar con fluidos ideales. ¿Sí? Entonces vamos a simplificar un poco el cálculo. ¿Cuándo tenemos movimiento de fluidos? Cuando tenemos una caída de agua, ¿sí? En una catarata podría ser. ¿Qué pasa si pasa esa cantidad de agua por un estrechamiento? Nosotros vamos a ver que hay cambios de velocidades. Lo mismo que pasa cuando nosotros tenemos el agua circulando acá en las acequias. No es lo mismo que circule sobre una acequia que está limpia, ¿sí? Que por una acequia que se ha angostado porque está sucia. Hay cambios de velocidades. Y un cambio en la velocidad afecta la circulación del fluido. Para ello vamos a considerar que los líquidos con los que vamos a trabajar van a tener las siguientes características. Vamos a decir fluido ideal. ¿Por qué? Porque suponemos que el fluido es incompresible, de densidad constante, ¿sí? Algo que es difícil de obtener. Decimos fluidos con flujo estable o estacionario. Es decir, que su velocidad y presión no depende del tiempo. Vamos a hablar de flujos laminares. Es decir, que nosotros si analizáramos una partícula de fluido y la vamos siguiendo punto a punto, ¿sí? Esa partícula describe una línea. En ningún momento se intercruza con otra partícula de fluido. ¿Sí? Es como si nosotros siguiéramos las partículas de fluido, veríamos una línea que van dibujando. Nunca se cruza con la partícula que va al lado, lo cual es bastante complicado obtener flujos laminares. Lo van a trabajar más adelante cuando hablemos de los Reynolds y de los flujos turbulentos, ¿sí? Van a depender de eso, que son características ya de los fluidos, qué tipo de flujo tenemos. Vamos a tener flujos irrotacionales, ¿sí?
nunca se va a cerrar una línea sobre sí misma. Es decir, nunca suponemos que esa partícula va a rotar sobre sí misma, va a describir un circulito. Y la otra propiedad que es sumamente importante es que decimos que son flujos no viscosos. Es decir, que si yo tengo dos capas de fluido, ¿sí? La viscosidad, piénsenla, que es la fricción entre las partículas de fluido. Si yo quiero deslizar una partícula de fluido, es decir, ejercerle un esfuerzo de corte sobre ese fluido, es cuando aparece el término de viscosidad, ¿sí? Pero en estos fluidos que vamos a trabajar, nosotros vamos a decir que no tienen viscosidad, ¿sí? Es decir, que no hay esa fricción entre las capas contiguas de fluido. Y lo cual nos va a permitir algo que es muy importante, porque si yo digo que es un fluido no viscoso, donde no tengo fricción entre las capas de fluido, ¿qué vamos a poder decir? Que va a haber conservación de la energía, ya que no hay ningún tipo de disipación por efectos de roce entre las capas. Entonces, si nosotros vamos a hablar de hidrodinámica, hay un término que vamos a trabajar mucho y es importante definir. ¿Qué es el caudal? ¿Qué es lo que es caudal? ¿Sí? Es la cantidad de fluido que circula a través de una sección de cañería. Si nosotros imaginamos que este tubo que ustedes tienen acá en la parte inferior es una cañería, ¿sí? Por unidad de tiempo está circulando un volumen de fluido, ¿sí? Ese volumen de fluido, ¿qué es lo que me indica? El caudal. Entonces, caudal significaría la cantidad de líquido que está pasando por segundo en un caño. Si yo quiero calcular caudal, una forma intuitiva de calcular caudal, es decir, si es el volumen de fluido que está circulando por unidad de tiempo, yo podría decir que caudal es igual a volumen sobre tiempo, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Y eso me va a permitir decir cuáles son las unidades de caudal o no. Sí, Si es profe. volumen, Litros sobre metro cúbico sobre segundo. metros cúbicos por segundo. También lo podríamos medir en litros, ¿sí? Porque es otra unidad de volumen. Y estamos hablando de caudales volumétricos. Si yo les digo volumen, si nosotros queremos definir el volumen este en azul que ustedes están viendo en la gráfica, ¿cómo podría calcular yo ese volumen? Conozco el área de la cañería, ¿cierto? Y tomo un diferencial de X, tomo un tramito de cañería, ¿cierto? De longitud delta X, lo estamos mostrando ahí. Entonces yo podría decir que volumen es área por longitud. ¿Sí? Sí. Sí. Y si yo escribo longitud sobre tiempo, ¿qué es lo que era? ¿Espacio sobre tiempo? Velocidad. 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 Entonces el caudal volumétrico lo podemos definir también a partir del área de la cañería y la velocidad a la que está circulando. Por eso yo les decía, si tenemos un estrechamiento, es decir, que nuestra área se reduce y el caudal se mantiene, ¿qué es lo que va a pasar con esa velocidad? Va a aumentar. Entonces, el caudal lo podemos definir como el área. ¿El área de quién? De la cañería, ¿sí? Por la velocidad. ¿De quién es la velocidad? Del líquido que está fluyendo. Y eso nos va a permitir hablar de la ecuación de continuidad.
Si suponemos un fluido de densidad que se mueve por un tubo con distintas secciones, ¿sí? Pensemos en este tubo. Tengo un fluido circulando. En el punto 1 tengo una sección que es mucho mayor que la sección en mi punto 2. El movimiento del fluido lo estoy pensando que va desde izquierda hacia derecha. Entonces, la cantidad de fluido que está entrando por la sección 1, con un área A1 que es mayor que el área A2, tiene que ser la misma que está saliendo por el área 2, ¿o no? Si no, ¿qué pasaría con esa cañería? Reventaría, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir la ecuación de continuidad? ¿Qué les parece? Que la velocidad va a aumentar. El caudal que entra, el caudal que está entrando, es decir, en el punto 1, ¿a quién debe ser igual? Igual al caudal que está saliendo en el punto 2. Al caudal de salida, si no, ¿qué va a pasar? Si entran 5 litros por minuto, tienen que salir 5 litros por minuto. No puedo sacar 2 litros por minuto, sino yo tengo que generar un espacio para almacenar ese líquido. Pero esto era una cañería, entonces todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Entonces, por la sección 1 va a ingresar esa cantidad de fluido, que ese caudal 1, ¿cómo lo podemos calcular? Como la velocidad por el área 1. Por el área 1. Y tiene que ser exactamente igual a lo que sale por la sección 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a plantear? La igualdad de caudales. Y nosotros sabíamos que el caudal lo podíamos calcular como área por velocidad. Entonces, el área 1 por la velocidad 1 debe ser igual al área 2 por la velocidad 2. Si nosotros tenemos un estrechamiento de la cañería, va a hacer que esa velocidad aumente. Y esto es lo que conocemos como ecuación de continuidad, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice la ecuación de continuidad? Y se puede usar siempre que área por velocidad de entrada debe ser igual al área por la velocidad de salida. Es decir, que el caudal se mantiene constante. Acá vemos que la masa no se crea ni se destruye, es decir, que siempre se conserva. Si ingresó un volumen de fluido, volumen por densidad, tengo una masa de fluido, tiene que ser exactamente igual a la que sale, ¿sí? Podemos hablar de caudales volumétricos y de caudales másicos. En lo que vamos a trabajar nosotros no vamos a encontrar caudales másicos, ¿sí? Pero los caudales pueden ser de las dos formas, caudales volumétricos o caudales másicos, donde yo determino la cantidad de masa de fluido que está entrando por unidad de tiempo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, como dijimos, que la densidad del fluido se mantenía constante, si yo aseguro continuidad con el caudal volumétrico, en realidad estoy dando seguridad también con el caudal másico, ¿sí? Porque la densidad de ese fluido no se me va a ver afectada. Entonces también puedo hablar de una conservación de la masa que fluya a través de la tubería. Esto va a ser siempre así que digamos fluido ideal, flujo incompresible y densidad constante. Si yo les digo que tenemos una manguera para incendios que tiene un diámetro de 12 centímetros y en la boquilla se reduce a un diámetro de 3 centímetros. Si el agua en la manguera se mueve a razón de 2 metros por segundo,
¿cuál es la velocidad de salida del agua en la boquilla? ¿Qué vamos a plantear acá? La ecuación de continuidad. La ecuación de ecuación. continuidad. Bien, tenemos. Área 1 por la velocidad 1. Despejando la velocidad 2. Vamos a tener que despejar la velocidad 2, que va a ser nuestra velocidad de salida. Si lo pensamos, es lo que hacemos nosotros por ahí cuando regamos. ¿Qué hacemos cuando le ponemos el dedo a la manguera? ¿Qué pasa con ese chorro de agua? Aumenta la Sale velocidad. más. Tiene mayor alcance. ¿Por qué tiene mayor alcance? Porque redujimos la sección, aumentamos la velocidad y eso se produjo en un mayor alcance de ese chorrito de agua. Entonces, si nosotros queremos calcular las áreas y planteamos la igualdad de caudales entre las dos secciones, si despejamos la velocidad 2, que era lo que ustedes me decían, nos quedaría algo así, que la velocidad 2 es igual a pi por radio 1 al cuadrado por la velocidad en 1, dividido pi por el radio 2 al cuadrado. ¿Y qué va a pasar con esa velocidad? El radio 1 es más grande que el radio 2. Es decir, que eso nos va a dar un número mayor a 1. Va a ser mucho más grande la velocidad 2. Es decir, la velocidad de salida va a ser 32 metros por segundo, mientras que la de entrada era de 2 metros por segundo. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. ¿Cuál era el caudal que estábamos manejando? 0,0226 metros cúbicos por segundo. ¿Cuántos litros tiene un metro cúbico? 1000. Bien. Entonces, fíjense que cuántos litros estamos hablando. ¿Qué pasó? 2 litros, 2 litros y medio, 2,26 litros por segundo. Por segundo. Ahora vamos a hablar de Bernoulli, ¿sí? Que es otro de los grandes dentro de la parte de fluidos, de la hidrodinámica, ¿sí? ¿Qué es lo que dijo Bernoulli? Que a medida que un fluido se desplaza a través de un tubo de sección transversal y elevación variable, fíjense que ya no pensamos en esa cañería horizontal como la venía dibujando, la presión va a cambiar a lo largo del tubo. Y de esta manera fue que dedujo la expresión fundamental que correlaciona la presión de un fluido, ¿sí?, con la velocidad del mismo y la elevación. Sí hay que tener claro que la ecuación de Bernoulli no es una ley física independiente, sino que es una consecuencia ¿de quién? De la conservación de energía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fluidos ideales. Entonces, es una consecuencia del teorema del trabajo y de la energía que ustedes ya lo han trabajado, ¿cierto? Y lo saben a la perfección. ¿Qué es lo que nos va a decir? Que el trabajo realizado sobre un tubo de fluido es equivalente al cambio de energía que va a experimentar ese fluido. Y esta ecuación de Bernoulli es la más importante de la parte de hidrodinámica. ¿Por qué? Porque nos permite contemplar presión, energía cinética y energía potencial, podríamos decir que es energía de presión en realidad, que es la presión hidrostática. Entonces, si nosotros consideramos un tubo de flujo, cuyas secciones, la de entrada y la de la salida, están a un desnivel, ¿sí? Y tienen diferentes áreas. Es decir, la altura 1 es distinta a la altura 2, que es la altura de salida, y las áreas también son distintas. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Quién sabemos que se va a cumplir? La ecuación de continuidad, ¿cierto?
Si yo quiero medir en el segmento que tengo en la parte inferior, ¿sí? Vamos a tener una presión. ¿Cómo va a estar dada esta presión? Por la fuerza con la que está ejerciendo ese fluido por el área, ¿cierto? Sí. A su vez, si este líquido está circulando, vamos a tener que todo ese líquido va a subir, ¿sí? Por la cañería y va a salir, lo cual me va a generar acá una presión de salida. ¿Y en qué va a estar esa presión de salida? La fuerza que viene ejerciendo ese fluido por el área de salida. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si yo les digo el trabajo realizado por la fuerza 1, ¿cuál va a ser el trabajo realizado por esa fuerza 1 que se debe a la presión 1? Si yo supongo que esta fuerza me desplaza un diferencial, ¿sí? Un delta X de volumen. El trabajo va a ser fuerza por distancia, ¿o no? Sí. Sí, profe. Y dijimos que fuerza era presión por área. Sí. Y si yo digo un área por un desplazamiento, un delta X, ¿sí? Un incremento en la posición, o un desplazamiento. Área por esa longitud, ¿qué es lo que voy a tener? Un volumen. Entonces puedo plantear el trabajo realizado por esa fuerza como la presión de entrada por el diferencial por el delta volumen. Si ahora pienso en el trabajo en la fuerza de salida, ¿sí? El fluido, ¿qué va a pasar con el trabajo? La fuerza 2 es en sentido opuesto a la fuerza 1. Estamos diciendo que es presión sobre área. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? El trabajo realizado por la fuerza 2 es la presión en 2 por la variación del volumen, pero con sentido negativo. Por lo tanto, podemos escribir como el trabajo, ¿como quién? Como la variación de las presiones entre los puntos de entrada y de salida por la variación de volumen. Si nosotros decimos que tenemos un diferencial de masa, ese es delta M, ¿sí? Que es el que se está moviendo, el que estamos analizando, que va desde el punto que está a una altura H1 hasta la salida que está a una altura H2. ¿Sí? El trabajo hecho por la fuerza gravitacional, ¿qué es lo que va a hacer? La masa por G tenemos peso, por la variación de altura, ¿cierto? Sí. ¿Y quién nos estaría dando? El cambio de energía cinética, nos falta ver. ¿Cómo vamos a ver el cambio de energía cinética? Si tengo ese diferencial de masa que se está moviendo, en el punto 1 voy a tener una velocidad y en el punto 2 voy a tener otra velocidad de salida porque cambiaron las áreas, ya lo vimos eso. Entonces voy a tener una variación de energía cinética. Después de que estudió todo esto, ¿sí? Nosotros decimos que el teorema del trabajo y la energía, ¿qué es lo que nos decía? Que el trabajo era igual a la variación de energía, ¿sí? ¿Qué trabajos teníamos? Planteamos recién. Debido a las fuerzas de presiones, debido a la fuerza gravitacional de mover esa masita de una altura inferior a una altura superior y debido a la energía cinética, que era el cambio de las velocidades. Si nosotros toda esa ecuación que hemos escrito, donde planteábamos los trabajos y la variación de la energía cinética, la reescribimos, obtenemos esto. Si nosotros dividimos a ambos miembros de la ecuación por la variación de volumen, lo que vamos a obtener es la variación de presión
por ρ, por g, por la variación de alturas, por un medio de la densidad, por el cambio de velocidades al cuadrado. Y de esa manera, esta expresión es lo que vamos a conocer como ecuación de Bernoulli. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está planteando Bernoulli? La conservación de la energía aplicada a un fluido. Nos dice que va a ser igual a una constante, va a ser igual en un punto de entrada, que en un punto de salida, que en un punto intermedio que yo analice. Cada término de la ecuación representa una forma de energía de fluido. La energía, el primer término que nos habla de presión es energía acumulada como presión. El segundo término tenemos la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y lo que nos está diciendo que la energía total del sistema se conserva, se mantiene constante. Es decir, que nosotros podemos plantear la ecuación de continuidad o de Bernoulli y de Bernoulli para resolver un sistema. ¿Qué es lo que vamos a plantear? Caudal constante y conservación de la cantidad de energía, es decir, la ecuación de Bernoulli. Mientras que la ecuación de continuidad nos dice que el caudal que entra por un lado de una cañería tiene que salir por el otro lado de la cañería, esto vale siempre aunque el caño tenga distintos diámetros, ¿sí? La ecuación nos habla de continuidad, nos permite obtener los cambios de velocidades en un líquido. La ecuación de Bernoulli nos va a permitir plantear todo lo que es el balance energético y los cambios de energía dentro de este fluido que está circulando. Acá lo volvemos a ver con otro ejemplo de cañería, ¿sí? Pero no importa cuál es la sección, nosotros siempre vamos a poder plantear la conservación de la misma, sabiendo que tenemos energía acumulada como presión, energía cinética, energía potencial gravitatoria y energía total del sistema. Ya lo hablamos que era para la mecánica de los fluidos ideales, que es un principio de conservación de la energía y que se considera que en el flujo existen estos tres tipos de energía. La energía cinética debido al movimiento, energía acumulada debido a la presión del fluido. ¿Cuándo teníamos presión? Cuando el fluido, empezamos a hablar de presiones en los fluidos estáticos, ¿sí? Y la energía potencial gravitatoria debido a la elevación del fluido. ¿Qué podemos deducir? Que si la velocidad de un fluido aumenta, ¿sí? Es decir, que si del lado izquierdo aumenta la velocidad, tiene que disminuir la presión para mantener esta igualdad. Que si la velocidad de un fluido disminuye, la presión tiene que aumentar. Si el fluido asciende, su presión disminuye, ¿sí? Puede disminuir si no tengo el cambio de velocidad. Y si un fluido asciende, su velocidad puede disminuir. Es decir, que podemos ver el cambio en cualquiera de las dos magnitudes, presión o velocidad. Una de las aplicaciones que tiene el teorema de Bernoulli, que se los voy a dar, los tubos de Venturi la van a tener la presentación, pero es para terminar y que alcancen a explicar. Quiero llegar a Torricelli. Si nosotros seguimos aplicando ecuación de Bernoulli de continuidad, podemos estudiar el flujo del líquido contenido en un recipiente, que va a fluir a través de un pequeño orificio que está bajo la acción de la gravedad, ¿sí? Entonces, a partir del teorema de Torricelli, se puede calcular el caudal de salida de un líquido por un pequeño orificio. La velocidad del líquido con el que va a salir va a depender
del diámetro del orificio y de la altura del líquido que tenga en la parte superior. ¿Sí? ¿Qué les estoy diciendo con eso? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo va a variar esa presión? Con lo que hemos venido, si yo les venía diciendo del teorema de Bernoulli que hay una conservación de la energía. Si ahora nos estamos imaginando ese tanque con agua que tienen en la parte inferior de la diapositiva. Si a este le hago un agujero en el fondo a una profundidad H, llamémosle, ¿qué va a pasar con el líquido? Va a tener una presión. En el fondo teníamos una presión. ¿Y esa presión qué va a hacer? Y si la Que altura tengamos... ¿Ahí va a variar de acuerdo al volumen que tenga el recipiente o no? Va a variar dependiendo de la altura. Y se los voy a dejar para que ustedes lo calculen, ¿sí? En uno de los proyectos, la velocidad, yo les voy a contar de qué va a depender. Si nosotros planteamos Bernoulli, la velocidad de salida, hoy no me escribe. La velocidad de salida por ese orificio, ¿sí? Va a ser igual a la raíz de a la profundidad que hagamos el orificio, H, por 2 por G. Antes de que se produjese el orificio, ¿sí? ¿Qué energía teníamos ahí en la altura del orificio? ¿Debida a quién? Teníamos No lo sabemos. ¿Teníamos la presión gravedad, hidrostática? Bien. sí. ¿Y quién era? Rho. ¿Cómo, profe? Si yo me paro acá en este punto, ¿qué tipo de energía tengo? Rho por Presión G por H. hidrostática, Rho por G por H. Y eso sería mi estado inicial. Cuando yo abra el orificio, ¿qué va a pasar con ese fluido? ¿Va a entrar a circular o no? Sí, Sí. Entonces, ¿qué tipo de energía voy a tener? Energía cinética. cinética, que es un medio ¿de quién? De Rho De por la velocidad al cuadrado. densidad por la velocidad al cuadrado. Si nosotros queremos saber la velocidad de salida del edificio, la densidad la tenemos en ambos miembros, o sea que las puedo simplificar si opero miembro a miembro dividiendo por densidad. ¿Y qué me va a quedar? 2 por G, el 2 que tengo dividiendo, multiplicando por H, raíz igual a la velocidad. ¿Sí? Entonces, una de las consecuencias de la aplicación del teorema de Bernoulli es el teorema de Torricelli. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de Torricelli? Que la velocidad de salida de un líquido en un orificio en la pared lateral de un tanque es igual a la raíz de 2G por H, que es la profundidad a la que se haga ese orificio. Sí, una preguntita. Si yo aumento H ahí, qué es lo que me va a aumentar consecuentemente? La velocidad. La velocidad, La velocidad, perfecto. Y en el orificio también, ¿qué otra cosa puedo variar yo para que me varíe la velocidad también? el diámetro del orificio. Excelente, muy bien. Perdón, Euge. No, está perfecto. Piénsenlo y analícenlo, pero la velocidad de salida va a ser constante. No, No, porque porque el agua va a ir saliendo y va... disminuye. Perdón, ¿quién está hablando? Que siga el que está hablando. Dale. A medida que va bajando el líquido, ¿se va disminuyendo la presión o no?
Entonces Bien. va a ir disminuyendo la velocidad. O sea que si ustedes quisieran determinar cuál es el tiempo en que se vacía ese recipiente, ¿qué tendrían que plantear? ¿Cómo lo calcularían? Con una diferencia Piensen, de altura. es que la altura va a ir variando segundo a segundo. A medida que sale líquido, con una integral, ¿sí? Una integral. Tendrían que plantearlo por una integral. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se queden con esto? Piensen en esa integral porque ha sido pregunta de final. Piénsenla, analícenla tranquilos. Y que se queden con que la velocidad con la que sale el agua de ese tanque no va a depender de quién, de la densidad del fluido, ni del tamaño, ni del diámetro de ese agujerito, ¿sí? Porque lo estoy pensando que está saliendo totalmente a la atmósfera, ¿sí? No tenemos una tubería. Entonces, ¿quién me da la velocidad de salida? La columna de líquido que tengo encima. Y un ejemplo sumamente clásico, que sería el teorema de Torricelli, es la mochila de los inodoros, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ustedes aprietan la cadena? Destapan el orificio, que en ese caso está en la parte inferior. Todo ese líquido almacenado va a tener una velocidad de salida. A mayor cantidad, cuanto más llena está la mochila, sale con más fuerza, ¿o no? No es lo mismo la descarga de la mochila cuando esta está llena que cuando nosotros hacemos la descarga cuando la mochila todavía no está llena. Pareciera que le falta como agua, como que sale así sin ganas, ¿o no? O las medias descargas de las mochilas nuevas. ¿Qué es lo que están ¿Qué es haciendo? lo que le da la rotación? ¿Qué hace? La forma del inodoro. La presión. Cómo circula el agua, que hace Claro, como el embudo. porque Va tiene- aparte de la salida, los inodoros nuevos, fíjate que tienen, que te largan por el costado. Parte de esa descarga sale en el orificio que va directo por la boca, y la otra parte sale por lo que sería el lateral. Piensen que las tazas de baño, lo que le llamamos inodoro, además tiene pequeñas salidas, agujeritos así. Entonces, hay agua que descarga directamente por acá y hay agua que se mete acá y son esos chorritos que salen, como para terminar de lavar la taza. Los nuevos, pero los que eran viejos, los que tenían nuestros abuelos, no tenían ese sistema, caía todo el agua a la taza. Y había otra cosa que se usaba antes y le van a encontrar la explicación ahora. ¿Por qué las mochilas eran embutidas? ¿Qué tiene la mochila que está embutida? Generar presión. Tiene Darle una mayor altura y eran mucho más finitas. Si eran mucho más finitas teníamos mayor columna de líquido. Entonces, ¿qué pasaba con la velocidad de descarga? Aumentaba. Era mucho mayor. Piensen que cuando la válvula de entrada de agua está cerrada, nos estamos independizando del sistema de agua de la casa. ¿Y qué pasa ahora con los sistemas esos continuos que le llaman hoy en día? ¿Con qué presión trabajan? ¿Con qué altura está trabajando? ¿Han escuchado los sistemas de mochilas continuos? ¿Los han No. visto en algunos lados? Que lo único que ustedes ven es el botón. Y aprietan el botón y descarga. Y sobre la misma lo vuelven a apretar y descarga. No trabajan con la presión, trabajan con la presión del agua de la cañería directamente y tiene un Trabajan resorte. con la presión del tanque. Entonces, ¿qué pasa con esa velocidad de salida? Es mucho mayor porque estamos trabajando con la columna de líquido que nos la está dando el tanque. O un sistema de presurización si tuviéramos cisterna. Entonces, ¿qué es lo que hace si tenemos una mayor velocidad? Que la limpieza sea mayor. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Fíjense cómo nosotros decimos van cambiando, pero todo tiene una relación y una explicación
con principios muy básicos de lo que son fluidos. Algo que me quieran consultar. ¿La presentación ya está en el campus, profe? No se está en el campus, pero les genero un PDF ya y se lo subo también. Buenísimo. Bueno, Se nos extendió mucho más de lo que pensé que nos íbamos a demorar. Perdón para los que querían exponer, que los he demorado un montón. Mil disculpas. no, sabemos. Javier, Jorge, ¿algo que quieran agregar? No, Euge, a mí me pareció Con espectacular. relación a la mochila. Sí, no, habla Javier, sí. No, nada. Dale, Jorgito. Que me quedé pensando en lo que decía Eugenio de las mochilas, de que antes estaban empotradas en la pared, incrustadas. Y ahora son mochilitas que están afuera, ¿cierto? ¿Cuál sería el motivo, digamos? Que debe tener algo que ver, supongo yo, con la caída del agua. Que era cierto, las mochilas antes eran altas. Yo me acuerdo que en el departamento que alquilaba estaba muy alta la mochila y bueno, caía mucha presión. Estaba linda, pero no sé ahora, las mochilas de ahora también son lindas. Por ahí, profe, Piensen las mochilas que tenemos hoy en día, Claro. ladrillo de construcción, si lo pensamos desde la parte civil, nosotros antes construíamos con un ladrillo que era el adobón, que teníamos 20, 30 centímetros, ¿sí? Claro. Sí. Ahora venimos con uno 18 y ya el de 18 es como muy específico y para algunos casos el que nos venden normalmente es de 15. ¿Qué pasa si yo quisiera meter una mochila de 15? Sería extremadamente finita. Aparte de una imposibilidad constructiva, tenían otro problema, tenían filtraciones. Pero ¿cuál fue la idea de meter las mochilas en la pared? Es que poderles dar mayor altura y la capacidad, el volumen, digamos, teníamos un área pequeña por una gran altura. Entonces teníamos mayor velocidad de salida. Mientras que las mochilas que tenemos exteriores, que se impusieron mucho después, eran mochilas anchas. Si ustedes lo piensan, el área de la mochila había aumentado un montón. Entonces, ¿qué les permitió? Reducir la altura y poder ponerla en la parte trasera del inodoro, que les trajo otras ventajas. ¿Por qué? Porque el caño de plomo sabíamos que se iba picando, que era todo lo que era sistema de agua, y ahora lo tenían en la parte exterior, entonces no tenían esos problemas en el interior de la pared que había que picar para arreglar y todo lo demás. Exacto. Después ahora ha venido el sistema este continuo, que es directamente la cañería, y lo que hace es abrir la cañería por cierto tiempo y la vuelve a cerrar. No esperamos que se recargue la mochila porque estamos conectados directamente al tanque. Exactamente. Es como abrir la canilla de la mano. Es como si fuera a abrir la canilla, exacto. Cumple más o menos una función parecida al tanque de agua. A ver, me interrumpo un segundito. Adelante, profesor. No, si algunos alumnos quisieran hacer alguna pregunta sobre este tema y lo que tenían previsto exponer hoy, si les parece, hagámoslo el viernes porque ya creo que no están en condiciones físicas de hacer una exposición. Si les parece, lo hacemos el viernes. El grupo de Petty & Company. Delta. Profe, bueno, sí, no hay problema. El viernes a las 6 de la tarde, 6:30. Bueno, una cosa más. Como ustedes han visto en esta propuesta que ha hecho María Eugenia sobre el fluido, ustedes se dan cuenta que es un tema muy lindo y aparentemente sencillo. Pero no es tan sencillo como uno lo piensa, porque tiene muchísimos conceptos, como lo planteó ella, de trabajo, de energía, de fuerza, de vectores, de productos escalares. O sea que parece fácil, pero ¿por qué parece fácil? Porque ustedes han aprendido muchos conceptos que les permiten entender mucho mejor este tema y más de la forma que lo ha dado María Eugenia. Entonces, aprovechemos de acá para adelante todo lo que tiene que ver con la física y con la ingeniería. Va a ser mucho más fácil que todos los temas anteriores que hemos visto. ¿Por qué? Porque todos eran temas complicados, porque eran nuevos,
y son conceptos que lo tenemos que saber, de cinemática, dinámica, rotación, cantidad de movimiento, energía, son todos temas que cuestan, pero ustedes ya lo tienen. Y hoy día comienzan a disfrutar de la ingeniería en las cosas que tienen que ver con la construcción, como en este caso, que supongo que a Petty y otros tantos que están en el tema les habrá gustado. Se quedaron sin voz. Bueno, entonces, si no hay otro tema para hablar, nos vemos el viernes con la exposición del grupo, de los grupos que están anotados. Bien, profe. Bueno, profe. Y Muchas gracias. También con una parte de fluido que todavía falta, supongo. María Eugenia. De fluidos estamos. Lo que sí tienen que pensar en el proyecto de fluidos. Ustedes van a tener cargado, ya está cargado en el campus el trabajo práctico. Yo les doy a elección que ustedes elijan uno de los ejercicios que están planteados y que lo presenten como proyecto de la parte de fluidos. Pero ya tienen lo básico de fluidos para poder trabajar, ¿sí? Ustedes van a ver que en el apunte habla un poquito más de viscosidad, que es algo de lo que ya tienen que ir teniendo idea, que yo me detuve muy poquito y les dije, bueno, es debido a la fricción de las partículas de fluido entre la lámina superior e inferior, que es con los esfuerzos de corte, pero ustedes lo van a encontrar mucho mejor explicado en el apunte. Pero con lo que les he explicado en forma muy básica, podrían resolver todos los ejercicios. Y elegir uno para presentar como proyecto de la parte de fluidos. ¿O usted, Carlos, prefiere que elijamos uno y les digamos nosotros? Está bien, que primero eligen. Si no eligen ellos, nosotros elegimos por ellos, que es más complicado. Yo tengo preparado varios proyectos complicados, pero si no quieren elegirlo del taller tuyo, lo haremos nosotros. Así que pónganse de acuerdo y elijan un ejercicio de eso y transfórmenlo en proyecto para presentarlo. Y eso lo vamos a evaluar nosotros. Y en una de esos se liberan de una evaluación en el campus de fluido, sí, aquellos que han hecho presentación, obviamente. Bueno, profe. Todos los ejercicios que están en el taller son ejercicios que hemos tomado en los finales o en los parciales. Así que como para que tengan idea. Está el de la esferita, que tomamos el año que no estuvo el Carlos, que generamos desastres con el Jorge y el Javi. ¿Qué pasa si tenemos una esfera atada en el fondo de un lago? Hay proyectitos que pueden salir interesantes. Sí. Bueno, ya están de acuerdo todos, entonces los liberamos. Antes que se vayan, ¿por qué no le preguntamos a Adrián Canales cómo está en Santiago de Chile? Porque nos está viendo y escuchando desde Chile. Bien, ¿y usted, profe? ¿Cómo está Santiago, Chile? Y bueno, acá están dando las cosas de, ¿cómo se llama? Del gobierno y todo eso. ¿Votaste en contra el domingo? Bueno, aunque haya votado en contra pues, o a favor, ya era claro la cosa. ¿Está mejorando, sí? No sé, muchos dicen que vamos como para Venezuela. ¿En serio? Bueno, nosotros vamos a llegar antes, no te hagas problema. Presidente. Hay que ver quién llega primero. Sí. Todo va a depender de la presión. Una carrera contra el tiempo. Adrián, qué lástima que te llevaste a Argentina eso, te hubiera llevado algo mejor. Veo ahí el escudito que tenés. ¿No tenías algo mejor para llevarte? Bueno, se lleva en la sangre eso. Uy, bueno. Ahí está la explicación entonces de todo. Un 50% menos, Javi, en el final, ¿cierto? Sí, no, que no rinda conmigo el Adrián Canales. Sí, el problema es que acá hay varios que son de Gallardo también acá. Claro. Sí, por eso. Bueno, chicos. Cuando entré a rendir, busca esa sala.
Ya que Adriel Bueno, ahí busco algo. no nos quiere contar más cosas de Chile, tiene miedo de los carabineros. Les tiene miedo, sí, ¿verdad? No, miedo no les tengo, pero tampoco le va a faltar el respeto. Sí. Claro, está muy bien, ¿viste? Muy bien. Es algo admirable eso realmente. El respeto que le tienen a los carabineros acá no se le tiene a la policía. No, No, porque O sea, respeto, o sea, cuando estoy al frente, pero ya cuando ellos hacen algo, hay que reaccionar. sí, o sea que el canal es combativo. No, pero, o sea, no voy a las marchas ni eso, me quedo en casa nomás, pero cuando una vez me crucé y vi algo que no me gustó, y de ahí ya no me llevo bien, pero les tengo respeto en ciertas. Y bueno, Muy bien, bien ahí. vos tendrías que haberte llevado al Daviche, porque el Daviche es un buen guardaespaldas para vos. La he dicho es como un chihuahua al lado mío. ¿En qué parte de Chile estás, Adriel? En Santiago. Ah, en la capital. bueno, ya te vamos a esperar porque acá pronto vamos a abrir el paso. No, sí, está abierto incluso. Si hoy día me enviaron una noticia que está abierto. Por eso. ¿Sí? Así que te esperamos. Bueno, nos vemos el viernes, chicos, porque ya están saliendo, así que nos vemos. Adiós. Chao, profe. No, profe. Profe, gracias. Nos vemos. ¿Sabes, Carlos, quién está? Mira, estaba charlando reciente de meterme contagiado del COVID. Me echaste una idea, un profesor conocido, ¿eh? Sí, el que está con COVID es Siratori. Giratorio. Ah, muy bien. Está informado el Carlos. En la facultad no pasa nada de que yo no me vaya a enterar. Giratorio está con el COVID. No, pero Siratori está bien, porque a los japoneses no les hace daño. No, es verdad. Eso, sí. Voy a tener que llamar a ver cómo está, porque es verdad. Mierda, che. Nos vamos a terminar contagiando todos, Carlos, me parece. Y ahí se va a aplanar la curva. Pero sí, no, pero no pasa nada, si es una gripecilla. No pasa nada, sí es verdad. Y se mata a los mayores de 60, o sea, alguien como yo, por ejemplo, mata. Bueno, che, nos estamos viendo. Dale, Sí, Carlos. ya bajé